Bienvenidos a esta sesión de Matemáticas para Ingeniería en NAULESEMS HD. En esta ocasión abordaremos conceptos sobre la integral doble y cómo utilizarla para resolver problemas específicos. Para dar inicio, revisemos las diferencias entre una integral simple y una integral doble. Prepárate para disfrutar este programa. Ponte cómodo, ten a la mano lápiz y cuaderno y comencemos. Para entender lo que representa una integral doble, es preciso recordar algunos aspectos generales de una integral simple, o también llamada de una variable. Veamos esto con un ejemplo sencillo. Si tenemos la función f de x igual a x cuadrada, observemos gráficamente que se trata de una función cuya representación es una parábola cóncava hacia arriba y con vértice en las coordenadas 0,0, es decir, en el origen. Si se le solicita integrar dicha función, existen dos alternativas. Por un lado, utilizar una integral definida y por el otro, hacer uso de una integral indefinida. Al recurrir a una integral definida, se busca el área bajo la curva en un intervalo dado. Por ejemplo, en el intervalo 0,1 con respecto de x. Al resolver esta integral sencilla, se tiene que el resultado es 1/3 de x cúbica, evaluada desde 0 hasta 1. Estos valores se sustituyen en la función encontrada, iniciando siempre con el límite inferior y posteriormente el superior, es decir, 1/3 que multiplica la diferencia de 0 al cubo más 1 al cubo, siendo igual a 1/3, correspondiendo entonces a un valor numérico, ya que se trata de determinar el área bajo la curva como se refirió al inicio. Es importante hacer notar que este valor puede ser positivo o negativo y lo único que indica es la posición con respecto al eje de las x. Si se recurre a una integral indefinida, note que se carecen de límites de integración, pero el protocolo de integración es el mismo que para la integral definida. El resultado corresponde a una función o más propiamente a una familia de funciones definidas por la constante de integración. La relación entre estos dos tipos de integrales lo establece el teorema fundamental del cálculo. Resumiendo, una integral simple se calcula para una función de una variable. Puede representar un área bajo la curva o una nueva función. Y gráficamente se representa en un plano cartesiano de 2 dimensiones dadas por x, y, formado por 4 cuadrantes. Con respecto a una integral doble, la primera diferencia es que ésta es determinada para una función de dos variables, expresada como z igual a f de x, y. De forma intuitiva, podemos deducir que aparecen gráficamente el eje x, el eje y y el eje z. Es decir, se trabaja con funciones que se mueven en un plano de 3 dimensiones, formados por los planos xy, xz y yz. Formalmente se establece que la función f es una función que toma valores dentro de los números reales, es decir, es una función real de dos variables reales, definidas en un dominio contenido en un plano representado como r al cuadrado. En consecuencia, el resultado de una integral doble puede ser un número real que representa el volumen bajo una superficie si se trata de una integral doble definida, o una familia de funciones en caso de que se hable de una integral doble indefinida. Por ejemplo, si se tiene la función f de x, y
igual a x cuadrada más y cuadrada, al graficarla se tiene un cuerpo tridimensional que, visto desde la parte de arriba, adopta la forma de una circunferencia. Al ser un cuerpo geométrico o tridimensional, se puede determinar su volumen, y para ello recurrimos a una integral doble, expresada como una integral definida para x en el intervalo AB, para y en el intervalo CD con respecto a la función de interés, por el producto de los diferenciales de x y y. Al escribir la integral doble, debemos tener claro que el diferencial exterior corresponde a la primera integral y el diferencial interior corresponde a la segunda integral. Entonces, en este caso, la integral que va desde A hasta B está acompañada del diferencial de x, mientras que la integral que va desde C hasta D estará acompañada por el diferencial de y. En algunos casos, el producto de los diferenciales se considera simplemente como el diferencial de las áreas. Bajo este entendido, se estaría determinando el volumen debajo de la superficie f, x, y. En caso de no tener intervalos de integración, simplemente se estaría determinando una función o familia de funciones. Exploremos un poco más sobre la noción de cálculo de volumen mediante una integral doble. Vamos a dibujar el primer octante formado por los ejes x, y y z. En el plano XY se tiene un dominio denotado con la letra D. Dibujamos una superficie, la cual expresamos con la letra S y que es común a todos los puntos o valores del dominio. Si asignamos un punto con coordenadas x, y un punto más con coordenadas x más diferencial de x, y más diferencial de y, vamos a observar que se forma un pequeño rectángulo donde los diferenciales pueden ser tan próximos a 0 como usted lo desee. El área de este rectángulo pequeñito se determina como el producto del diferencial de x por el diferencial de y. Desde luego, como ya lo hemos explicado, su resultado habrá de ser un número real. Este rectángulo necesariamente se asocia con la superficie de la función mediante el valor de z o f de x, y. Y entonces podemos ver la formación de un prisma rectangular, cuyo volumen se determina como la base formada por el diferencial de x por diferencial de y la altura denotada por f, x, y. Observe que el prisma tiene una base formada por una figura plana, pero la base superior tiene la forma de la superficie representativa de la función que se trate. En el dominio, ubicado en el plano XY, se forman infinidad de rectángulos análogos al explicado, por lo que se puede determinar el volumen del prisma que se forma bajo la superficie. Esto quedará expresado como la integral doble, que es el número real o suma del volumen de los infinitos rectángulos que forma el dominio D. Como consecuencia, se obtiene el volumen del cuerpo geométrico formado por todos los prismas cuya base inferior es una figura geométrica regular y la base superior está condicionada a la forma de la superficie de la función. Es importante acotar que el resultado de esta integral doble puede ser positivo o negativo.
Esto se debe interpretar como la determinación por arriba o por debajo del plano 0,x, y. Una de las principales aplicaciones de la integral doble es la determinación del volumen de un sólido. Correcto. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Veamos ahora cómo utilizar la integral doble para resolver un problema de aplicación. Para ello, tenemos que encontrar el volumen de un sólido ubicado en el primer octante y delimitado por las funciones z igual a 4 menos y al cuadrado y x más y igual a 2. Note que la función x más y igual a 2 se ubica en el plano x, y, por lo cual se entiende que corresponde a la base del sólido. Mientras que la función z igual a 4 menos y elevado al cuadrado se ubica en el plano z, identificándose como la superficie de la función y en consecuencia el techo o parte superior del sólido de interés. Para dar solución a este problema es recomendable hacer el análisis gráfico de las dos funciones. Así tenemos que la gráfica x más y igual a 2 o y igual a menos x más 2 corresponde a una línea recta con pendiente negativa ubicada como ya se indicó en el plano XY, cuyos límites de integración tanto para x como para y van desde 0 hasta 2, quedando expresado como una integral definida desde 0 hasta 2 de dicha función. Para la función z igual a 4 menos y al cuadrado, se representa como una parábola cóncava hacia abajo con vértice en el punto 0,4. Dadas las condiciones del problema, los límites de integración son 2,4. Es importante hacer notar que esta función representa la parte superior del sólido al que se le determinará el volumen, razón por la cual se hace necesario tener una idea clara de la forma de dicho sólido. En esta animación tenemos el primer octante definido por los ejes x, y y z. Al graficar la función z igual a 4 menos y elevado al cuadrado, se tiene una superficie con forma de túnel. Recuerde que esto corresponde a la parte superior del sólido de interés. Si graficamos la función x más y igual a 2, se forma un plano de color azul que corta a la otra función. El sólido está comprendido entre el plano expresado por x más y, el eje x y el eje y desde luego la parte superior por la función z igual a 4 menos y elevado al cuadrado. Al observar desde la parte superior, se puede ver la base del sólido formado por un triángulo con coordenadas para x 0,2 y para y 0,2. En consecuencia, el sólido que nos interesa se forma al intersectar las dos funciones. Veamos entonces cómo es dicho sólido a través del esquema que se está formando en estos momentos. Pudiéramos asumir que tiene una forma muy parecida a una cuña, insisto, con base triangular y una superficie cóncava hacia abajo. Una vez visualizada la forma de este sólido, ahora solo nos resta determinar su volumen mediante la aplicación de la integral doble.
Con la claridad del sólido al que se le debe de determinar el volumen, solo nos resta expresar la integral doble y proceder a su cálculo. Para ello, recordemos que el volumen se expresa como el área de la base por la altura. Empecemos con el área del sólido, cuya forma geométrica es un triángulo delimitado por el eje X, el eje Y y la función Y igual a menos X más 2. Los límites de X se utilizan para calcular el área, lo que se establece como la integral definida desde 0 hasta 2 con respecto a X. La otra integral tiene como límites desde 0 hasta 2 menos X. Estas dos integrales, con sus respectivos diferenciales, permiten el cálculo de la base del sólido. La altura del sólido es definida por la función 4 menos y al cuadrado, como lo hemos indicado previamente. Observe que los límites inferiores de integración son 0, por tratarse de un problema ubicado en el primer octante. Con las integrales dobles definidas, solo resta proceder a su solución. Empezaremos integrando con respecto de y, es decir, realizamos la integración de adentro hacia afuera. Entonces, la integral desde 0 hasta 2 menos x de la función 4 menos y al cuadrado por el diferencial de y, si aplicamos la regla de la suma y la constante, la integral se separa y quedará indicada como 4 por la integral de 0 hasta 2 menos x diferencial de y menos 0 hasta 2 menos x de la función y cuadrada de y. El resultado de esta primera integral es 4y evaluado desde 0 hasta 2 menos x. Mientras que para la integral 0 hasta 2 menos x y cuadrada de y, se aplica la regla de la potencia y se obtiene una expresión de y cúbica sobre 3 evaluada en el intervalo de interés. El resultado es una expresión algebraica formada por el producto de 4 multiplicado por menos x más 2 menos x más 2 elevado al cubo entre 3. Al realizar las operaciones aritméticas y algebraicas, se tiene como resultado x cúbica sobre 3 menos 2x elevado al cuadrado más 16 tercios. Los invito a realizar estas operaciones con toda la calma y la comodidad necesaria. Con este dato, integramos con respecto a x y con ello vamos a estar obteniendo el volumen, que queda expresado como volumen es igual a la integral que va desde 0 hasta 2 de x cúbica entre 3 menos 2x cuadrada más 16 tercios por el diferencial de x. Cuando nosotros aplicamos la regla de la potencia, se tiene como resultado que el volumen va a ser igual a x cuarta entre 12 menos 2x cúbica sobre 3 más 16x sobre 3, evaluado desde 0 hasta 2. Recordemos que evaluamos de forma inicial el límite superior y le restamos el límite inferior. Al ser el límite inferior 0, la expresión se anula. Luego entonces, una vez que nosotros realizamos la aritmética, el resultado final es 6.67 unidades cúbicas, correspondiendo esto al volumen contenido en el sólido. El concepto de integral doble no puede reducirse solo a la determinación de volumen de un sólido, dado que tiene otras aplicaciones. Te invitamos a ver el siguiente material que muestra dónde puedes aplicar una integral doble. Como se ha mostrado, una de las principales aplicaciones de la integral doble
es la determinación del volumen de un sólido. Pero en ingeniería también puede ser utilizada para determinar el área de superficies, masa y centro de masa, centroide. Desde luego, la carga total y los momentos de inercia. Encontramos la integral de varias variables en la estadística, en las ciencias biológicas, la medicina, la física, la termodinámica, la electricidad, la electrónica, la mecánica, la ingeniería ambiental, la ingeniería económica y todas aquellas ciencias en donde se tengan fenómenos cuya variable respuesta esté determinada por dos o más variables de entrada. De ahí la importancia de su estudio. Recordemos que una de las funciones de la ingeniería es desarrollar tecnología para generar avances científicos, por lo que las matemáticas, el cálculo y en este caso la integral doble son de utilidad para lograr este objetivo. Los invitamos a seguir explorando el tema y buscar aplicaciones específicas para su área de conocimiento. También puedes buscar a tu docente y escanear este código QR para tener más contenido sobre este tema. Además, visita nuestro canal en YouTube, dale like, suscríbete, activa las notificaciones y sigue las transmisiones en Facebook, Instagram y por radio y televisión de Hidalgo. Recuerda mantenerte en contacto con el maravilloso mundo de las matemáticas. ¡Hasta pronto!